Dijo el rey David en Salmos 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David aquí reconoce que Dios no se impresiona con rituales externos ni palabras bonitas. Dios desea sinceridad interna, transparencia de corazón. Lo que hay y lo que somos cuando nadie más nos ve. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Esa palabra secreto es en hebrea la palabra toshot, que quiere decir el interior del corazón, el proceso interno de convicción y arrepentimiento bíblico y genuino. David escribe este salmo después de uno de los pecados más oscuros de su vida: adulterio con Betsabé, el engaño, la hipocresía y el asesino de un hombre inocente. Pero en medio de esta ruina, David aprendió algunas lecciones. No porque Dios apruebe el pecado o habrá alguna virtud dentro del pecado, sino porque Dios es tan grande que aún en nuestros quebrantos puede enseñarnos. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema las lecciones del pecado. Las lecciones del pecado. David entendió algo. El pecado siempre enseña, pero sus lecciones duelen. La sabiduría llega tarde, pero llega con lágrimas siempre. La restauración es posible, pero primero hay que enfrentarse con la verdad. Quiero que vea algunas lecciones que el pecado nos enseña, confirmados por otros pasajes bíblicos y personajes que cayeron en el pecado. Ahora note lo que dice y declara David en Salmo 51, versículo 13. Dice David, hablando otra vez del tema de las lecciones, donde él dijo: me has enseñado, me has hecho comprender. Dice el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y luego más adelante dice el versículo 15: Señor, abre mis labios, y publicaré en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cosas interesantes que quiero explicar aquí antes de entrar al mensaje. David expresa entender que las lecciones del pecado serían necesarias para poder entonces enseñar a otros. Para poder una vez más pararse y ocupar el oficio o el puesto de justicia como rey, tenía que él primero atender su pecado. Expresa que Dios no se agrada de un arrepentimiento impulsado por nuestra conciencia, sino uno provocado por Dios mismo. Por eso él dice: no quieres sacrificio que yo lo daría. Eso es lo que pasó con Caín. Caín formuló una ofrenda a Dios usando los frutos de la tierra que él laboró. Él trajo del fruto que él había trabajado, que había sembrado, que había trabajado, y lo agarró lo mejor de su fruto, y lo agarró y lo presentó a Dios. Abel, al contrario, tomó de un animal que él no hizo. No lo hizo nacer, no le dio vida, no lo hizo crecer, no nada. Simplemente tomó un animal, el mejor de los que tenía, y lo vino y lo presentó a Dios.
Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de Caín. La razón es porque Dios no le agrada un sacrificio que nosotros podemos producir. No le agrada un arrepentimiento producido por nuestra conciencia. Me siento mal. Me siento con conciencia mala. No, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Algo que no podemos producir nosotros mismos, tiene que venir de parte de Dios. Ahora vuelvo a repetir, no que el pecado tiene alguna virtud, sino que hay consecuencias que son como escuela dura que el pecado produce en nuestras vidas. Escuché un ejemplo, una ilustración, hermano JP, si me ayuda con eso, hace años atrás, y me recordé de ella para este mensaje. Quiero que escuche esta pequeña historia. Un padre, tratando de enseñar a su hijo las consecuencias del pecado, le dio una tablita de madera, en este caso una puerta de madera, y una bolsa llena de clavos. Y le dijo: hijo, cada vez que peques, cada vez que mientas, desobedezcas o actúes mal, clava un clavo en esa puerta. El niño empezó. El primer día clavó varios, el segundo día más. Pasaron semanas y la tabla estaba casi cubierta de clavos. Un día el niño se cansó y dijo: papá, ya no quiero clavar más. ¿Qué hago para quitar los clavos? El padre respondió: cada vez que hagas lo correcto, que seas obediente, honesto y puro, saca un clavo. Poco a poco el niño comenzó a sacar clavos. Con el tiempo la tabla quedó sin ningún clavo. El niño emocionado vino corriendo. Él se esforzaba para quitar cada clavo, cada obediencia. Era una oportunidad más de quitar cada clavo. Cada vez que obedecía a su mamá, a su papá, pues venía emocionado para quitar un clavo más. Y así, cada acto bueno le permitía quitar un clavo que fue causado por algo malo que hacía. Y así pasaron varios días. Dijo el niño al papá después de haber quitado los clavos de la pared: papá, mira, ya quité todos los clavos. El padre le abrazó, pero luego le dijo con una voz suave: y sí, hijo, ya no hay clavos, pero mira bien. El niño miró la pared, la puerta, y vio algo que no había visto antes. Cada clavo había dejado un agujero, una marca, una herida, una cicatriz. El padre le agregó: hijo, Dios te perdona, yo te perdono, pero el pecado deja siempre cicatrices. Por eso debemos huir del pecado antes de clavar otro clavo en nuestra vida. Dios perdona, Dios restaura, pero el pecado siempre deja un agujero en el alma, en el hogar, en relaciones, en nuestro testimonio. Por eso David dijo: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, en aquello que no puedo yo controlar, no puedo yo manipular, no puedo yo ocultar, no puedo borrar. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay lecciones que el pecado lamentablemente nos tiene que enseñar. Y la idea es del mensaje, no que usted diga: bueno, entonces el mensaje del pastor era para, entonces, ¿qué puedo aprender de mis errores? No, el mensaje es para evitar que usted y yo continuemos haciendo hoyos en nuestra vida y relaciones, pensando que el pecado nunca va a traer lecciones a nuestra vida. Aquí habrán personas que están pecando a las escondidas, haciendo cosas perversas,
haciendo pecados vergonzosos que hasta la fecha nadie lo ha descubierto, mientras usted sigue llenando su vida con hoyos, mientras sigue clavando consecuencias que van a venir. Usted piensa que nadie se dará cuenta y bueno, solo tengo que ir a la iglesia, solo tengo que portarme bien, solo tengo que hacer algunas cositas para ir borrando, pero la realidad y la triste realidad es que el pecado deja lecciones, deja cicatrices, deja grietas espirituales en nuestra vida que ya no nos va a dejar igual como siempre. No importa cuánto vengamos aquí al altar y nos arrepintamos y digamos, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Es verdad, Dios perdona el pecado y gracias a Dios por la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de toda nuestra maldad, pero las cicatrices, los golpes, los hoyos, la pérdida de testimonio, de integridad, de dignidad, la vergüenza que viene por el pecado, permanecen allí. Eso no se puede cancelar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La primera lección que el pecado nos enseña es el pecado siempre empieza pequeño, pero nunca se queda pequeño. David no cayó de repente. Él se quedó en casa, escúcheme bien, se quedó en casa cuando debía estar en la batalla. En 2 Samuel capítulo 11 nos enseña esa historia. David no cayó de repente. Él se quedó en casa cuando debía estar en la batalla. Su primer pecado no fue adulterio. Su primer pecado no fue adulterio. Fue descuidar su responsabilidad. Fue descuidar su responsabilidad como rey. En este caso, como cristiano. La Biblia habla de las zorras pequeñas que echan a perder toda la viña. No fue un accidente externo, sino fruto de un corazón que había dejado de escuchar la sabiduría interior de Dios. David ya sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal, pero había algo dentro de él que opacaba esa voz. Ignoraba la conciencia, ignoraba la voz del Espíritu Santo, seguía creyendo que nada iba a pasar. Cada clavo el adulterio, cada clavo la mentira, cada clavo el engaño, cada clavo el traer Urías de la batalla, emborracharlo, cada clavo el llevarlo al arresto de la batalla, matar, cada clavo que fue marcado, cada clavo, sí, se arrepintió. En este capítulo vemos su arrepentimiento genuino como ejemplo para nosotros, gloria a Dios. Pero escúcheme, querido hermano, comenzó con una mirada nada más, una codicia, nada más mirando. ¿Qué mal hago más que mirar? Dice el perverso adicto a cochinadas. ¿Qué hago mal nomás mirando? Pero ningún pecado se queda pequeño, siempre crece a más. Esa es la enseñanza de esta mañana, la lección primera. El pecado siempre empieza en pequeño, pero nunca se queda pequeño. Cada adulterio comenzó con una codicia. Cada señorita, cada joven perdiendo su virginidad comenzó con una codicia, con un mal pensamiento. Cada hombre dejando a su esposa comenzó con un mal pensamiento, con algo pequeño, un coqueteo, saludo más allá, una incomodidad, una oportunidad. Siempre comienza pequeño, pero nunca se queda pequeño. Caín, su caída no comenzó con su asesinato, sino con los celos y falta de dominio propio. Sansón primero coqueteó con el pecado, luego lo abrazó y finalmente lo destruyó. Lot primero miró hacia Sodoma, luego acampó cerca y finalmente vivió allí. Nadie cae de golpe. Nadie cae de la noche a la mañana. Lo que toleras hoy te dominará mañana. Toda culebrita crece a ser serpiente. Todo fuego empieza con una chispa. Solo se ocupa una pizca de levadura para afectar y echar a perder toda la masa. Solo un poquito. Yo veo a mi esposa a veces cocinando y agarra solo un poquito de sal, un poquito de narcisa, un poquito de eso, lo otro, un poquito en un caldo lleno de caldo, de agua, de comida, y solo echa un poquito.
como una medida calculada. Yo veo eso a comparación de un caldo enorme que vamos a comer. ¿Y cómo es que tan poquito puede cambiar todo un caldo? Porque solo se toma un poquito para echar a perder o cambiar todo algo más grande. Por eso dice Dios que debemos de cuidar sobre toda cosa guardada. Guarda tú, porque de Él mana la vida. El pecado siempre presenta placer al principio y destrucción al final. Santiago capítulo 1, por favor, vayan conmigo. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, por favor. Dice la Biblia en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado para el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Es atraído y seducido. Note, es atraído y seducido. Quiero que vean eso, mi hermano. Comienza con un pensamiento. Un pensamiento. Es atraído y al final es seducido. No hay ups en la vida cristiana. No hay, es que pastor, es que no me esperaba esa tentación, es que pastor, es que fue un accidente, me descuidé. Nadie tiene un ups en la vida cristiana. El resultado de su descuido, de su falta de responsabilidad, de integridad, de ser la persona que debemos de ser ante Dios, no los demás, comenzó en el corazón. El resultado de eso es el pecado, el adulterio, el robo, la mentira, el engaño, ese es el resultado. Y muchos nos miramos el resultado, ay pobres, ay que se descuidó. No, él comenzó en el corazón de esa persona, en la mente de esa persona. Mientras pretendía hacer todo como normal, religiosamente actuaba, servía, cumplía, ahí estaba, cantaba, servía, coparticipaba, pero estaba viviendo ya en pecado y era como una bomba que estaba a punto de tronar a cualquier momento. Solo Satanás estaba esperando la oportunidad para conocer lo que había en su corazón, ver sus tendencias, mirarlo en la noche con sus compañeros, en el día, en el carro, en el trabajo, en oportunidades a solas, solo esperando la oportunidad para descubrir qué había en el corazón. Como un cazador mira observando la oportunidad, cuando ve la oportunidad presenta la tentación y cae como mosca muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comenzó en la mente y corazón de esa perversa, de ese perverso. Ay, no, pero es tan buena persona. Tan buena. No, es buena. Sí, será buena persona. Pero a causa de su pecado, ahora ha hecho un montón de hoyos, heridas, quebrantos, vergüenzas en su vida. Que aunque haga algo bueno, una vez se pintó una pared en el patio de la iglesia. Y siempre, bueno, estoy hablando allá de otra iglesia en California, en Long Beach. Siempre se pintó una pared afuera en un patio y por más que se limpiaba y se pintaba blanco, siempre después de tiempo salía una mancha amarilla. Y tenía que otra vez pintarse y otra vez pintarse. Hubo un tiempo donde yo trabajé en la iglesia como janitor, como el que limpiaba el edificio y los baños y aspiraba a los pasillos enormes de la iglesia. Pintaba también. Y recuerdo esa pared que cada cuantos meses teníamos que volver a pintarlo y volver a pintarlo. Gastábamos cientos de dólares en pintura. Parte del tiempo, las horas, todo lo que se involucraba a pintar esa pared grande. Pero la razón por qué no importaba cuántas veces lo pintaba y salía la mancha amarilla fue porque el problema no estaba en la pintura. El problema estaba en la pared. Que por más que la pintábamos, la mancha amarilla seguía brotando. Así es, mi hermano, el pecado. Me lleva a la siguiente lección. Número 2, lección. El pecado nunca se puede ocultar.
El pecado nunca se puede ocultar. David pensó que podía cubrir su pecado con más pecado, mentiras, manipulación, asesinato. Pero Dios lo expuso públicamente por medio de un hombre de Dios. En Proverbios 28:13 nos dice la Biblia, el que encubre su pecado, ¿qué dice la Biblia? No prosperará. Es una afirmación de parte de Dios, que el que intenta cubrir su pecado no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se arrepiente, dice Dios, o tienes dos opciones que hacer con el pecado. O lo confiesas y lo expones a la verdad y aceptas la responsabilidad, o lo pretendes ocultar, y el pecado nunca se puede ocultar. Acán creyó que nadie lo vería cuando escondió el anatema debajo de su tienda, pero Dios lo sacó a luz y dijo que todos se dieran cuenta del pecado de un hombre que mató a toda su familia. Gehazi, siervo de Eliseo, mintió por obtener dinero, pero Dios lo expuso en el acto. Ananías y Zafira trataron de aparentar espiritualidad, pero el Espíritu Santo descubrió su engaño. Ejemplo tras ejemplo tenemos en la Biblia que el pecado oculto te va a consumir por dentro. No podemos en contra del pecado. El pecado siempre saldrá a luz. Moisés le dijo a la tribu de Rubén y Gad, hagan lo que quieran hacer, pero sepan una cosa, que vuestro pecado os alcanzará. Dios siempre saca la verdad a la luz. Tarde que temprano siempre va a sacar a luz tu engaño, tu soberbia, tu malicia, tu orgullo, tu vanidad, tu odio, tu rencor. Siempre va a salir a luz, porque el pecado no se puede ocultar. Esta es una lección que aprendemos, que el pecado nos enseña. Nunca se puede ocultar el pecado. La confesión es menos dolorosa que la exposición. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a tratar de tapar nuestro pecado, tratar de ocultar lo que somos realmente. ¿Y cómo somos buenos para aparentar lo que no somos? Somos profesionalistas, creo yo. Somos profesionalistas. Sabemos cómo actuar en frente de los demás, cómo salir del carro, cómo salir de la casa, cómo entrar por las puertas de la iglesia, todo en su lugar. Y aquí estamos y abrimos la Biblia que no hemos tocado toda la semana y pretendemos, y estamos allí, escuchamos una predicación, pero no pudiera, por más que todo me ofrezcan dinero o premios, decir de qué se me habló, porque no estaba poniendo atención. Pero vine, cumplí, salgo de la iglesia igual como sigo entrando cada domingo. Mi vida no mejora, mi matrimonio no mejora, mis hijos, no hay nada de espiritualidad en ellos, y la culpa de seguro la tiene alguien más, y la culpa alguien más, pero no nos damos cuenta que es que el pecado no se puede ocultar. La Biblia dice y nos da la opción. Dice Dios, no trates de ocultarlo, confiésalo. Lucas, por favor, 8. Lucas 8, por favor. Lucas 8, por favor. Versículo 17. Porque nada hay oculto, dice Cristo, que no haya de ser, ¿qué? Ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Dios afirma claramente que no hay pecado que no va a salir a luz. Lo que nos corresponde hacer es mejor confesarlo, es mejor traerlo ante Dios y aceptar nuestra culpabilidad
como es el arrepentimiento bíblico, aceptar la responsabilidad de decir: yo pequé contra ti, yo estoy mal contigo, Dios, yo he hecho esto y así he hecho mal ante ti, me arrepiento en un acto de humildad, porque ¿quién soy yo para pararme ante ti en tu presencia? Es mi deber arrodillarme, postrarme, porque estoy suplicando misericordia del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy suplicando, reconociendo un corazón contrito y humillado. ¿Cómo puedo yo jactarme? ¿Cómo puedo yo pararme en mi propia justicia como aquel hipócrita que se paraba frente a la gente? Decía: gracias a ti, Señor, no soy como aquel publicano, no soy como aquel, y se paraba en su gran justicia, mientras aquel publicano, aquel pobre, se tiraba en rodillas y decía: Señor, pegando su pecho, ten piedad de mí, Señor. Oh, Dios se agradó de este que se estaba humillando, que aquel que se paraba en justicia y decía: mira que yo soy mejor cristiano que esa persona. Un hombre decidió enterrar basura en su jardín. La aplastó, la cubrió con tierra y pensó: nadie nunca sabrá de esta basura. Meses después, el olor comenzó a salir feo. La tierra se comenzó a hundir y el jardín que había plantado se descompuso, se echó a perder. El pecado no se puede ocultar. Es como un anzuelo brillante. Los peces solo ven lo que desean, pero el costo termina siendo su vida. Es como las tarjetas de crédito: disfruta hoy, paga después. Y después vienen los intereses, los cargos y las multas. Lo que te costó más que un clavo nada más, termina siendo 10 clavos. Porque así es el pecado. La lección número 3: el pecado siempre cuesta más de lo que usted pensaba. ¿A quién le gusta pagar más de lo que creemos que es justo? David obtuvo unos minutos de placer, pero perdió a su hijo y sus 3 otros hijos, su testimonio y la paz de su hogar por años. Por un momento de satisfacción, por hacer lo que él pensaba que nadie lo iba a descubrir, hermano Jesús. Nadie va a saber lo que estoy haciendo. Yo tengo la libertad de llevar esta relación ilícita con una persona que trabajo en donde trabajo. Aquel hombre que está coqueteando con usted y que usted le recibe sus coqueteos y anda transfiriendo números y ahora comunicándose con él o ella. Usted piensa que nadie lo va a descubrir, que todo va a estar bien, que usted tiene la libertad de hacer lo que a usted se le place, que no hay ningún problema. Total, Dios perdona el pecado. Servimos que no servimos un Dios de segunda oportunidades, pero de Dios nadie se burla. La lección número 3 es que el pecado siempre cuesta más de lo que pensábamos pagar. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pero lloró amargamente después por toda su vida. Sansón disfrutó del pecado hasta que terminó ciego, sin ojos, humillado y esclavizado por el enemigo. Lo que era un momento de placer con una mujer que se ofrecía a él. ¿Qué culpa tenía? Era fuerte, era famoso, tenía fama. Las mujeres se le tiraban a sus pies. ¿Qué culpa tenía él? Pero Sansón, lo que él pensaba disfrutar, lo que él pensaba que it was okay, it's okay, somos normales, somos seres humanos, le costó sus ojos, su dignidad, su reputación, su testimonio, le costó todo por un momento de placer. Judas vendió a Jesús por monedas, pero la culpa lo llevó al suicidio y al infierno por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto menos vendemos a Dios nosotros? ¿Por una cochinada en el teléfono vendemos a Dios? ¿Por una mentira? ¿Por un robo? ¿Por esto y lo otro? ¿Por cuánto vendemos más fácilmente a nuestro Señor? El pecado siempre le va a llevar más lejos de lo que usted quiere ir. Siempre va a retener más tiempo de usted
que lo que usted pensaba quedarse. El hijo pródigo se fue a una tierra lejana, lejos de la casa de su padre. Nunca pensó, creo yo, qué tan lejos lo iba a llevar su pecado. Se encontraba en una tierra lejana, tan diferente a donde él creó, que ahora se encontraba entre marranos, que para un hombre judío era algo imposible de imaginarse. Pero ahora se encontraba en un lugar donde era normal decirle a alguien: ahí está ese hombre entre los marranos. Y ahí estaba entre los marranos queriendo comer lo que ellos tenían, y no había quien le ofreciera nada. Ni todos sus amigos se fueron, todas sus amigas no estaban ahí, todo su dinero se le disipó, no tenía nadie. Ahí está tirado en una tierra lejana, y allí dice: ay, ¿hasta dónde he llegado? Mira dónde estoy, cómo me está yendo. Y dijo: ay, cómo la tenía con mi padre, allá estaba bien la cosa, no tenía necesidades, ¿por qué y se arrepiente y regresa hasta atrás? Pero de seguro nunca se imaginó tener que pagar tan alto precio. El pecado cobra un precio que nunca se imaginará usted pagar. Elí perdió sus hijos, perdió la presencia de Dios, perdió la gloria de Israel, porque no hizo nada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Voy a decir eso otro porque yo sé que esto cala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que cada vez que Dios quiere que hagamos algo correcto y no lo hacemos, dice Dios, es un pecado. Cada vez que Dios nos quiere quebrantar y obrar en nuestra vida y no obedecemos, nos es pecado. Cada vez que Dios nos impulsa a dar algo para la obra misionera y no lo hacemos, nos es pecado. Cada vez que estamos en frente de alguien que está perdido en el pecado y podemos hablarle de Cristo y no lo hacemos, dice Dios, les es pecado. Cada vez, dice Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado siempre cuesta más de lo que queremos pagar. La lección número 4. El pecado rompe la comunión. El pecado rompe la comunión. La señal interferida de una estación de radio, escúchame, en la casa de un hombre con su hijo, le costó mucho dinero al final, rompiendo las paredes, queriendo comprar una antena más grande, queriendo llamar a la estación de radio, quejándose porque su estación de radio no funciona bien, no lo alcanzo a escuchar bien. He gastado dinero en la antena, he puesto esto aquí, allá, y no escucho bien la estación de radio. Hasta que se descubrió que es que había otro aparato, una alarma en su casa que tenía un cortocircuito, ¿se dice? Que estaba cortando la luz. Y ese corte de luz le afectaba la conexión de radio. El hombre dijo esto: no era la estación del problema, era algo en mi propia casa el problema. El pecado rompe la comunión. El pecado afecta nuestras comuniones y nuestras relaciones más íntimas de nuestra vida. Ese problema en su hogar, con sus hijos, hermano, sería fácil decir: la culpa la tiene alguien más. Esa hija, ese hijo distanciado, esa relación matrimonial rota, pudiera ser fácil decir: la culpa lo tiene, y la culpa fulano, y la culpa otros. Pero el problema estaba en nuestra propia casa. El pecado rompe lo que Dios diseñó para unir. La desconfianza, la falta de respeto, la distancia emocional, las heridas que tardan años en sanar. Estos son los precios que se pagan, las lecciones que se aprenden, lo que el pecado es capaz de romper. El arrepentimiento restaura, el pecado divide.
David perdió el gozo, la libertad y la cercanía con Dios. El pecado echa a perder el testimonio, afecta la influencia espiritual, pone en duda todo lo que antes hacíamos para Dios. El pecado arruina lo que hemos tratado de edificar. El arrepentimiento vuelve a edificar lo que Dios nos permite hacer para Él. Pero cuántas veces trato de ocultar, cuántas veces trato de pretender, no voy a poder levantarme hasta que me arrepienta genuinamente, hasta que confiese, hasta que llore, hasta que quebrantado me levante ante Dios y me poste ante Él y diga: Señor, es verdad, yo he pecado contra ti, yo soy el culpable, no es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos, no son mis padres, no es esta iglesia, no son los líderes que nos han fallado, no son los pastores hipócritas que han caído en pecado. No, el problema soy yo, Señor. Yo mismo he arruinado mi hogar, yo mismo he echado a perder mi matrimonio, yo mismo he afectado el corazón de mis hijos. Yo pude haber cuidado mejor el corazón de mi familia, yo pude haber tenido altares familiares, yo pude haber salido de la iglesia gozoso, ocultando lo malo y enfocándome en lo positivo. Yo pude haberme callado cuando había razón por criticar y juzgar. Yo pude haberme agradado mi corazón en vez de tener amargura. Yo pude, Señor, yo soy el problema. Y no es hasta que usted acepte esa responsabilidad. Pedro negó a Jesús, pero lloró amargamente. Manasés, uno de los reyes más perversos, se humilló y Dios lo perdonó. El hijo pródigo regresó destruido y fue recibido con gracia. No importa cuán hondo hayas caído, la puerta del perdón sigue abierta. Dios no ignora un corazón contrito y humillado. No menosprecia a una persona genuinamente arrepentida. El pecado derriba, pero la gracia levanta. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si es cierto, esa pared está fea, con hoyos. Es verdad, no puedo yo corregir, no puedo yo borrar esas heridas, esas penas, esas vergüenzas. Siempre nos van a seguir. Siempre. Pero Dios ofrece un nuevo comienzo. Dios ofrece una oportunidad nueva. Se lo compruebo, 1 de Juan, por favor. Capítulo 1. Dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Puede usted hoy arrepentirse? Tiene dos opciones. O se queda usted con su pecado sin confesarlo, seguir pretendiendo que todo está bien, hasta que me descubran, porque hay gente bien dura de corazón. Quieren que Dios obligue un descubrimiento. Y quieren como casi ser agarrados por la mano. Y ok, ahora sí tienes que arrepentirte. Y quieren llevar al mundo suyo, su hogar, su familia, la iglesia, a explosiones. Y están tan miserables en su propio pecado e hipocresía, que quieren que otros también se amarguen, que también otros sientan su dolor. Y no quieren arrepentirse, quieren mantenerse en su rebeldía, hasta llevar a Dios a tener que sacar a luz su pecado, porque va a salir a luz. Dios nos prometió eso. Hasta que se descubra, y entonces causa más daño, más heridas, más ofendidos, más lastimados, más vergüenza, más reproche al nombre de Cristo. Cuando se puede arreglar bien sencillamente, usted puede venir ante Dios y decirle: Señor, perdóname. Señor, si es posible, ayúdame a comenzar de nuevo con mi matrimonio. Si es posible, Señor, ayúdame a comenzar de nuevo con mi hijo, con mi hija. Señor, dame una oportunidad nueva, Señor.
Por favor, ayúdame, Señor. La última lección es esta, la lección número 5. El pecado siempre tiene consecuencias, aun cuando Dios perdona. David fue perdonado, pero su familia cosechó consecuencias por años. El perdón elimina la culpa, pero no siempre elimina la cosecha. Moisés pecó en Meriba, fue perdonado, pero no entró a la tierra prometida. Sansón fue restaurado, pero no recuperó sus ojos. El rey Usías fue perdonado, pero vivió leproso hasta su muerte. Una y otra vez la Biblia nos enseña que es verdad, puede haber perdón, pero las consecuencias están allí. O sea, en otras palabras, querido hermano, no juegue con el pecado, no juegue con el pecado. Dios perdona, pero el pecado deja cicatrices. La restauración es real, pero las consecuencias también son reales. El pecado deja marcas internas profundas, la culpa, la vergüenza, el remordimiento, conciencias cauterizadas. No hay necesidad que el pecado haga todo eso. Dese cuenta, el pecado repentino adormece la sensibilidad espiritual. Lo que antes dolía, lo que antes nos incomodaba, ya no duele, ya nos incomoda. Lo que antes se veía mal, ya no se ve tan mal. Es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Querido hermano, querido amigo, David aprendió en lo secreto lo que no quiso aprender en obediencia. Usted puede aprender sabiduría hoy antes de que el pecado destruya su vida. ¿Qué es lo que Dios le está mostrando hoy a usted? ¿En qué área le está advirtiendo Dios ahorita mismo? ¿Dónde está la grieta por donde entra el enemigo en su vida? La mejor lección del pecado es no caer en él. La mejor lección es salir antes de caer. Josué, enfrentado con el clavo en la mano y el martillo, encontrando el lugar apropiado, a punto de meter el clavo, miró a esa mujer desnuda, él desnudo, tomó todo en balance, pensó en su familia, pensó quizás en sus hermanos, su papá, pensó en Dios, en el amo que había sido tan bueno con él, y dijo: ¿cómo puedo yo ser este mal? ¿Cómo puedo arruinar todo lo que Dios ha hecho en mi vida? Esta es mi casa, esta es mi familia. Esta es la puerta de la cual Dios me dice que debo de proteger de mi familia. Debo de poner la palabra de Dios en los postes de mis puertas de mi casa. La entrada por donde mete el enemigo, donde se mete el destructor de mi vida, de mi familia. ¿Cómo voy a echar a perder todo lo bueno que Dios ha sido para mí? No puede ser, no voy a hacerlo. Y mejor lo dejo a un lado, mejor reconozco mis maldades, mejor me arrepiento, me mantengo cerca de Dios en temor, en reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Para qué jugar con el pecado? Dios ha sido tan bueno conmigo, voy a servirle con acción de gracias, con amor, voy a tratar de ser fiel, porque es mucho de por medio. No quiero arruinar mi vida, no quiero echar a perder el testimonio que Dios ha edificado, no quiero echar a perder mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, la fe de ellos. Otros no quiero, no vale la pena. Tiene dos decisiones que tomar. Una, puede arrepentirse esta mañana, sin importar que estamos aquí el domingo en la mañana y usted trajo su mejor vestimenta. Estamos aquí como iglesia. No está el mundo adentro de nosotros, no están los noticieros, no hay nadie más que nosotros. Usted escogió venir a la iglesia hoy. Usted tiene dos opciones que hacer: o se arrepienta y le confiesa a Dios los pecados de su vida y acepta culpabilidad y responsabilidad y los confiesa a Dios, o se queda sin confesarlos y sigue pretendiendo que usted no hace problemas. Este hombre esta mujer que no me hace feliz, es que estos hijos que no me obedecen, es que estos pastores de la iglesia, es que ese es el pastor, ellos, no, es que la iglesia. ¿Quién tiene la culpa de su vida? ¿Quién más se metió en su matrimonio, en su hogar? ¿Quién se metió en la privacidad de su vida,
de su alma y le quitó el derecho de usted de caminar con Dios, de tener la bendición de Dios. Si usted se examina bien esta mañana, tendrá que reconocer, no porque el pastor está diciendo, tendrá que reconocer: yo tomé esos clavos, yo engañé, yo mentí, yo robé, yo cometí ese pecado, yo miré esa cochinada en el teléfono, yo anduve secretas mandando fotos perversas mías, yo hice esa llamada, yo tuve esa relación con ese hombre que no es ni cristiano, esa mujer que no es, yo la tuve, yo, nadie más, yo metí esos clavos. ¿Cómo está su vida? ¿Quién tenía el martillo? ¿Quién la tenía? Dese cuenta, mírese del espejo. ¿Quién tenía el martillo en su mano? ¿Quién mintió? ¿Quién presionó ese miserable botón? ¿Quién hizo esa llamada? ¿Quién mandó ese chat? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién no quiso perdonar? ¿Quién tiene el martillo en su mano? No me diga, querida hermana, la respeto demasiado, lo respeto demasiado, para que usted trate de convencerme a mí que el problema en su vida es por otras personas. Yo tengo demasiada dignidad y respeto para usted, para que usted me haga tratar de convencer que usted está como está por alguien más. Hermano JP, ¿me ayudas, por favor? No, let me use this illustration. Would you come over here? Termino aquí. Get that in there. Get the martillo. Muchos de nosotros creemos que así somos. Que alguien nos está tomando de la mano y forzando nuestra mano para... Ahí lo vas a... Tú vas a hacer eso. Tú vas a escuchar esa música. Tú vas a hacer eso. No. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios un día. Querido amigo visitante, escúcheme. Usted le guste o no, un día la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar y postrar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a estar su mamá, su papá, su abuelita, por más piadosa y religiosa. No va a estar nadie más, solo usted ante Dios. Y Dios le va a decir a usted: ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con el regalo de vida eterna? ¿Me rechazaste? Entonces voy a tener que tratar con todos tus pecados. Pero la Biblia dice que si venimos a Cristo y nos arrepentimos y le pedimos a Él que nos perdone todos nuestros pecados, Dios promete borrar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando lleguemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo como nuestro abogado se va a parar enfrente de nosotros, representándonos. El diablo va a querer condenarme, pero no va a poder, porque Cristo va a estar como representante de mí. Y vamos a ver su perfecta vida como cordero sin mancha. La sangre pura que fue derramada por nuestros pecados, que cubrió todos nuestros pecados. Usted tiene una decisión que tomar, querido visitante. O usted va a recibir a Cristo esta mañana, pidiéndole que le dé vida eterna, salvación, el perdón de todos sus pecados. O lo va a rechazar y va a decir: no, yo puedo. Yo voy a llegar al cielo solo. Van a ver cómo yo puedo ser una buena persona. No necesito ese. ¿Cuál de los dos va a ser? ¿Va a seguir ignorando y rechazando lo que usted sabe que es la verdad? ¿O va a humillarse hoy y reconocer y decir: Señor, no puedo ir al cielo sin ti. Perdona mis pecados, salva mi alma. Te acepto como mi Salvador. Con cada ojo cerrado, por favor, nadie mirando.
todo ojo cerrado, por favor, nadie mirando.